Hola, hola a todos los estudiantes de SELLA de segundo nivel medio, terceros y cuartos medio que están viendo este video. Bueno, este video es para ayudarlos a ustedes a desarrollar la guía número 5, que es un repaso de la guía número 1 hasta la 4 que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿ya? Así que para eso vamos a mirar acá la guía que ustedes tienen en su poder, que se llama Repaso de Ilustración Gráfica y Narración Gráfica. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos que dejar claros ciertos conceptos. ¿Qué es ilustración gráfica? Bueno, ilustración gráfica es una disciplina de las artes visuales. Ojo con esto, cuidado con confundirse con la ilustración, así a secas, porque en historia también hay un periodo de la historia que se llama la ilustración. Entonces, no confundirse con ella, porque la ilustración gráfica es mucho más antigua. La ilustración gráfica hace referencia, ¿cierto?, a un arte con sus particularidades, que es muy antigua, de hecho viene desde el tiempo de las cavernas, del arte rupestre, ¿ya? Los egipcios hicieron ilustración, los mesopotámicos, y acá en la guía mostramos un poquito una que fue muy famosa, que es de la Edad Media. Ya todo esto que hasta ahora le estoy comentando ocurrió antes de la ilustración, la época histórica llamada ilustración, ¿ya? Entonces, ojo, para que no se confundan con ello, ¿ya? Entonces, tenemos que la ilustración gráfica, o sea, perteneciente a las artes visuales, es una imagen que adorna un texto en un inicio, ¿ya? eh, Ayuda a que el lector pueda entender mejor, ¿cierto? A través de las imágenes, la obra que era originalmente escrita. Entonces, eso hasta el arte de la Edad Media. Luego de eso, la ilustración se ha ido ampliando más y la ilustración es transformar en arte visual todo lo que anteriormente no era visual, ¿cierto? Como en el caso de los libros, que son originalmente una obra escrita que se transforma en un arte visual, ¿cierto? Bueno, en realidad la ilustración ahora tú puedes tomar cualquier tipo de arte, puedes tomar una canción, puedes tomar un video, puedes tomar un texto de un libro, puedes tomar una danza incluso y transformar todo eso en una imagen visual y entonces estarías ilustrando esa obra, ¿ya? Entonces, la ilustración es transformar las obras que no eran visuales en un arte visual. Esa vendría siendo como una definición bien abarcante, ¿ya? Entonces, aquí en la guía vienen estas imágenes de apoyo de las ilustraciones medievales y de ilustraciones que se hicieron para los cuentos infantiles, ¿ya? Que hasta el día de hoy esto sigue vigente. Entonces, voy a mostrarles acá un cuentito que tengo, que encontré aquí en la casa, de una ilustración infantil, ¿cierto? Los niños, es muy frecuente que los cuentos que leen en la escuela tienen ilustraciones, ¿ya? Para que sea más amigable para ellos. Pero como vamos a aprender más aquí en este video, no es solamente para niños, obviamente. Estamos mostrando un tipo de ilustración que es la ilustración para niños, ¿ya? Que, como dije ya, sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Qué otras ilustraciones conocemos? Bueno, dice que en el mundo actual encontramos ilustraciones en muchos lugares, en muchos medios, como libros, revistas, ¿cierto? Ilustraciones científicas, ilustraciones para libros, para novelas, para hacer afiches de publicidad, para eventos de distinto tipo, ilustraciones para revistas deportivas, ilustraciones para carátula de discos de música o de carátula de videojuegos. Entonces, el mundo de la ilustración, como pueden ver hasta acá, es súper amplio, ¿ya? Aquí les voy a mostrar también unos ejemplos que tengo, que encontré aquí en la casa, ¿cierto? Bueno, este ya lo vimos, de ilustración de un cuento que sigue vigente ahora, y de otros libros, ¿cierto? En este caso, la ilustración de este libro del escritor chileno Jorge Baradit
está solamente en la portada, porque después el resto del libro, como pueden apreciar ahí, solamente es texto, ¿ya? Entonces, el ilustrador que trabajó para Baradit solamente trabajó en la portada, lo mismo en esta otra portada, ¿cierto? Que son varios libros, una colección, y todos tienen ilustraciones similares. También son ilustraciones, estos afiches que encontré aquí que tenía guardado, del artista francés Henri Toulouse-Lautrec. ¿Ya? Son unos afiches bien conocidos, bien populares del siglo XIX. ¿Ya? No, este no es el original, obviamente, es una copia, y se los quería mostrar. También son afiches. Entonces, el artista, que era un pintor y dibujante, también trabajó como ilustrador para promover estas presentaciones artísticas que ocurrían en un salón de eventos que se llamaba Moulin Rouge. Principalmente ahí trabajó, por eso sale ahí Moulin Rouge. Entonces, él trabajó como ilustrador. ¿Qué más tengo para mostrarles? Tengo este libro también infantil, pero con ilustraciones científicas, ¿ya? Es un libro para que los niños aprendan ciencia, aprendan el cuerpo humano, y la información, ¿cierto?, escrita viene acompañada con imágenes ilustradas, dibujadas por algún artista, eh, para que sea más comprensible para los niños y el aprendizaje sea más interesante. Entonces aquí tenemos el trabajo de un ilustrador. Entonces, como podemos ver, la ilustración está presente en un montón de difusiones del mundo contemporáneo. Y dentro del mundo de la ilustración encontramos otro tipo de ilustraciones, pertenecen al mundo de la ilustración, y se llaman narración gráfica, ¿ya? Que es un conjunto, ¿cierto?, que está dentro de este gran conjunto que es la ilustración. Entonces, la narración gráfica es otro tipo de ilustración, dice la guía, es decir, pertenece al gran mundo. Lo que la hace distinta a las otras ilustraciones que vimos, ¿cierto? Por ejemplo, como esta, lo que la hace distinto, es que la narración gráfica son más de una imagen, ¿ya? Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque esta imagen está quieta, ¿cierto? Es una sola para un libro, ¿m? Pero en la narración gráfica son varias imágenes que van contando una historia. Puede ser eh, desde una viñeta, dos, tres, cuatro, cinco viñetas, pero que hablan de una historia. Esto empezó a hacerse famoso a finales del siglo XIX, cuando los periódicos se empiezan a hacer tan masivos, ¿cierto?, en el mundo moderno, y a alguien se le ocurrió incluir tiras cómicas. Ahí nacieron. Entonces, por eso aquí en la guía aparecen las tiras cómicas, que dice que son narraciones gráficas con pocas imágenes, entre paréntesis viñetas. Aquí se introduce el concepto de viñeta, que es una viñeta, bueno, es este cuadro, ¿cierto? Este recuadro donde ocurre el dibujo, donde ocurre la acción, que en este caso, en el ejemplo que aparece aquí, son tres viñetas para contar una historia, ¿cierto?, que es graciosa. Estas tiras cómicas se empiezan a hacer populares en los periódicos, a la gente le gusta leerla, y se empiezan a expandir, y con el tiempo se salen del diario y se pasan a un formato propio, que van a ser los librillos, ya que los vamos a ver enseguida. Antes de ver eso, quería mostrarle otro ejemplo, ¿cierto?, de tiras cómicas que son chilenas. Aquí están. Tenemos, por ejemplo, a Condorito, que también nació de una tira cómica. Olaf, tenemos a Pepa Antártico, Palomita, que son unos que fueron muy famosos aquí en Chile. Antipoeta Sangüesa, por solo mostrar algunas tiras cómicas que hasta el día de hoy siguen presentes en algunos diarios de circulación nacional. ¿Ya? Cuando estas tiras cómicas se hicieron muy famosas, ¿cierto? Como ya dije, se transforman en un nuevo formato artístico, que pasaron a hacerse muy, muy, muy populares estos librillos. Ya estamos hablando de el cómic, la historieta y el manga, ¿ya? Que son a simple vista lo mismo,
pero si uno indaga un poquito tienen algunas diferencias, por eso tienen nombres distintos, ¿ya? Historieta, manga o cómics, por eso sale una pregunta acá. Bueno, dice que estas narraciones gráficas, ¿cierto? Es decir, varias ilustraciones que cuentan una historia, ¿cierto? Están en un formato especial que se llama revista. Eso lo tienen en común los tres. Son parecidas pero no iguales. Sus nombres cambian debido al estilo de dibujo, porque proceden de distintos lugares del planeta. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Como proceden de distintos lugares del planeta geográficamente, estos estilos tienen diferencia en la imagen, en la forma de construir a los personajes, y esa es como una característica súper notoria de la diferencia, porque como ya dije, los tres son en el mismo formato, el librillo, pero visualmente son un poco distintos. Entonces, aquí parte con la historieta, que están más relacionadas a Europa, a Latinoamérica. Bueno, también en Estados Unidos hay mucha historieta, y son de una forma donde los personajes son muy cabezones, como estamos viendo aquí en el ejemplo de Asterix el Galo, ¿cierto? Que es un cómic franco-belga, muy famoso en Europa. Y los rasgos de los personajes están muy exagerados. ¿Ya? Los cuerpos son muy pequeños, la cabeza muy grande, ¿cierto? Rasgos exagerados, miren esas tremendas narices que tienen los personajes, ojitos chiquititos y simples. Y esa cualidad se va a empezar a repetir mucho. Tan así, ¿cierto? Que podemos mostrar acá una historieta con Dorito. Vendría siendo eh, muy parecido al estilo de dibujo a lo que es Asterix el Galo. Ya aquí lo vamos a mostrar más en grande. Tenemos a Condorito, que es una historieta de circulación nacional, ¿cierto? Donde los personajes tienen esa misma proporciones, ya muy cabezones, cuerpos muy pequeños, que los sitúan entonces dentro de este estilo llamado historieta. También tenemos el mundo del cómics, que aparece aquí con un cómics de Marvel, una empresa bastante famosa en Estados Unidos junto con DC Comics, que son los que se pelean el mercado del cómic. Bueno, cómic, la palabra viene de cómico, ¿ya? Porque nacieron en tiras cómicas, pero luego, ¿cierto? Se pasan a este mundo de librillos independientes, y ocurre un fenómeno muy especial que en Estados Unidos agarra mucha fuerza el tema de los superhéroes, ya básicamente por Superman, que es el primer superhéroe, y luego de él se masifica el tema de los superhéroes, y se transforma en una característica visual de los cómics que los personajes sean muy musculosos, que sean atléticos, con las cabezas más pequeñas que en la realidad, porque su cuerpo es lo que resalta. Entonces es su principal característica, la exagerada musculatura de hombres y mujeres, ya tanto del héroe como de la heroína, son extremadamente idealizados, atléticos, ¿ya? Entonces, eso se transforma en una característica fundamental del cómic norteamericano. Entonces, vamos a mostrarle aquí algunos cómics que encontré aquí en casa. Tenemos aquí un cómic de Thor, ¿ya? Pertenece a la empresa Marvel. Un cómic de mis favoritos aquí, de Daredevil, también de Marvel, ya que es muy antiguo. Este lo encontré, es un verdadero tesoro. Lo encontré en el Persa Bio Bio hace un tiempo atrás. Puedo mostrar más también cómic de Wolverine, o lo ves, no, lo pusieron en español, pero Wolverine, ¿cierto? Este superhéroe famoso de los hombres X. Y aquí por mostrar otro, The Punisher, también de Marvel, ya que encontré aquí en la casa, con otro estilo de dibujo un poco más realista que los primeros que mostré, pero que mantiene, ¿cierto?, esta idea de los cuerpos exageradamente musculosos como el profesor, así como un cuerpo mío. Y nos queda entonces hablar un poquito sobre el manga. ¿Qué es el manga? Lo mismo, un librito, ¿cierto? Chiquitito, que trae estas narraciones gráficas que cuentan historia,
pero su origen es Japón. Entonces, manga significa caricatura, bueno, tiene varias interpretaciones, pero es como caricatura, un dibujo, ¿cierto? Que está un poco modificado y tiene ciertas características visuales también. Es muy típico que estos personajes japoneses son de ojitos muy grandes, también son bien musculosos algunos, o algunos son muy delgados, pero la principal característica está en su cabeza, que tienen pelos muy locos, ¿cierto? Muy diseños de cabello muy extravagantes, y los ojos muy grandes y expresivos, y las narices son muy pequeñas. Eso tienen en común casi todas los mangas, ¿ya? ¿Qué otra particularidad tiene el manga? Bueno, aquí vamos a mostrarle también unos que tengo del famoso Dragon Ball Z, de la obra de Akira Toriyama, eh, que se leen de izquierda a derecha, al revés que nosotros que leemos de derecha a izquierda. No, me equivoqué, pero es al revés, ¿ya? Eh, Nosotros leemos, ahora sí, leemos de la izquierda hacia la derecha. Bueno, los mangas se leen de la derecha hacia la izquierda, se leen al revés, ¿ya? Entonces, bueno, aquí les muestro algunas páginas interiores. Casi siempre los mangas, además, es muy raro que estén en colores. Casi siempre están solo a tinta, ¿ya? Y cuando estos mangas se hacen muy populares en Japón, bueno, se transforman en animación. Pasan al mundo al mundo audiovisual y lo hemos podido disfrutar, ¿cierto? Sobre todo en esta obra de este célebre Akira Toriyama. Entonces, ahí hemos visto algunas de las diferencias que tienen estos tres librillos, pero todos son narraciones gráficas. Y también tienen cosas en común. Bueno, además de que están en el formato librillo, aquí en la guía aparecen las partes de la historieta, que también son las mismas de las partes del manga y las partes del cómic, ¿ya? Que se escriben con globos de textos, que tienen onomatopeyas, están hechos en viñetas, es decir, estos espacios, ¿cierto?, donde ocurre la acción, los personajes hablan a través de estos globos o bocadillos también se le llaman, y según la expresión, la fuerza del lenguaje, estos globos de texto van a cambiar, se dibujan distintos, ¿ya? Y ahí aparecen en la guía. Aquí como en para mostrarle que es verdad aquí, ¿cierto? En el ejemplo de este cómic real de Wolverine, ¿cierto? Ahí están conversando, entonces ocupan ese tipo de globo, ¿ya? Eh, Ahí está más enojado el Wolverine, pero igual está con globos de diálogo. Y acá, ahí ya está en otra expresión, ¿cierto? Está el globo dibujado de otra forma porque hay otra expresión. ¿Ve? Las viñetas son todos estos espacios donde se dibuja la acción que está ocurriendo, lo que en el cine se llama escena, ¿ya? Muy importante. Entonces, una viñeta de este mundo del cómic, del manga o de la historieta, es lo mismo que en el cine es una escena, ¿ya? Que es lo que vamos a también conversar un poquito ahora. ¿Por qué? Porque otro tipo más de narración gráfica es el storyboard o guión gráfico. ¿Qué es esto? Bueno, el guión gráfico o storyboard son otro formato más de narración gráfica, que a su vez pertenece al mundo de la ilustración, ¿cierto? Que es lo que se hace para construir un video o una película de cine, ¿ya? Independiente de la duración, siempre se construye varias ilustraciones que van a contar una historia y que sirven para que el cineasta o el director del video que va a realizarse del mundo audiovisual pueda planificar bien cómo van a ser las escenas que el camarógrafo tiene que tomar. ¿Ya? Entonces se dibujan, hay un equipo de trabajadores que hacen el storyboard y luego eso el camarógrafo va a tratar de que su enfoque de la cámara, su encuadre se parezca lo más posible a esta escena que aparece en el storyboard. Entonces, lo que en el cómics, el manga y la historieta es una viñeta, ¿cierto? Acá en el storyboard es una escena. Ya son muy parecidos, pero con estas sutiles diferencias. Un storyboard es casi lo mismo que un cómic, casi lo mismo que un manga, con la diferencia que está hecho para
otro arte, que es el arte audiovisual. Es una preparación, ¿ya? Además, otra diferencia más es que los textos van fuera de la imagen, casi siempre, ¿ya? A veces no hay texto, a veces están además del texto del diálogo, está escrita la música, está escritos los movimientos de cámara que van a ocurrir en la película. Todo esto porque, como ya les dije, está en función de otro arte que es el arte audiovisual, ¿ya? Entonces aquí tenemos en la guía unos ejemplos que son el storyboard de la película Terminator, ¿cierto? Ahí hay unos ejemplos de cómo se trabajaron las escenas. Y acá de la película Star Wars, escenas de la película muy famosa, ¿cierto? Y además que indica cómo se va a mover la cámara. ¿Ya? Bueno, hasta ahí entonces el tema de la guía. Y luego vienen las actividades. Como pueden leer, la primera parte de la guía es que ustedes respondan marcando una sola alternativa, encerrándola en un círculo, la que es correcta según la afirmación que aparece acá. Son 6 preguntas y son 6 puntos, ¿ya? Eso es bastante sencillo, tienen que leer bien la guía y van a encontrar la respuesta a estas preguntas. Luego dice 2. A continuación tienes varias viñetas sacadas de narraciones gráficas y tienes que identificar si es de una historieta, un cómic o un manga, según cómo son estos personajes, lo que estás viendo tú, ¿cierto? Tienes que identificar a través de tu visión a qué estilo de dibujo pertenecen. Es muy fácil, ¿ya? Entonces, además, identificar según los tipos de globos que aparecen acá, qué tipo es, a qué categoría lo podemos relacionar, ¿ya? Entonces tenemos esa imagen ahí, aparece el personaje de Spider-Man y el personaje de Deadpool. Tenemos acá a Mafalda, ¿ya? Un personaje muy famoso argentino. Y tenemos a Meliodas, que es un personaje también muy famoso para la gente que lo conoce, con las típicas características que ya hablamos. Entonces ahí usted tiene que identificar a cuál de los tres pertenece. Y este texto que aparece aquí, ¿cierto? Con muchas puntas para todos lados, identificar a cuál tipo de globo pertenece. ¿Ya? Hasta ahí entonces, bueno, yo creo que vamos todo bien. Y por último, al igual que en otra guía anterior, estamos trabajando el storyboard. La idea es llevarlo a ustedes hacia el storyboard, para que sean capaces de construir un storyboard, porque después, más adelante, cuando pase todo esto, ojalá de la pandemia, vamos a tener que trabajar en los medios audiovisuales. Entonces ya vamos a estar ya preparados para hacer nuestros guiones técnicos de películas. Entonces de eso se trata ya. Entonces, por eso que la actividad es a la inversa. O sea, es decir, vamos a ver un video de un comercial ahora, al igual como lo hicimos en otras guías, que ya está hecho, ya está terminado, y usted hace el proceso inverso, lo vuelve a transformar en el storyboard que debió haber sido la base para la construcción de ese comercial, ¿ya? Entonces, vamos a echarle un vistazo, ¿cierto? Acá se le pide que dibuje la escena, que en el caso de este comercial es solo una, ya es un comercial que está filmado en solo una escena, es decir, sin estar cambiando de posición la cámara, sino que siempre en la misma escena. Y abajo, usted en la guía tiene que escribir los diálogos que ocurren, ¿ya? Así que vamos a echarle un vistazo sin más. Vamos a mirar. Aquí está. Uno busca aquí en YouTube, coloca Armonil y aparece este comercial que es muy antiguo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, socio? Nada, que no se puede trabajar así, se cayó el sistema, teclado, ahora no funciona el teclado por la así no se puede trabajar. Cálmate. ¡Guatón, tómate el Armonil! Armonil, efectivo tranquilizante natural. ¿Ve? Bueno, ese es un antiguo comercial que fue muy famoso en su momento de Armonil y como pudo ver está filmado todo el rato en la misma escena, es decir, la cámara no se corta, no se cambia de posición, sino que siempre es la misma cámara y ocurre toda la acción ahí. Entonces usted tiene que dibujar esto en la guía
Y los diálogos que ocurren entre los dos compañeros de trabajo, usted los coloca aquí y con eso, ¿cierto? Estaría completando este storyboard de este comercial, ¿ya? Así que hemos llegado al final de este video. Espero que les sirva mucho. Cualquier consulta a través de el Instagram o las páginas de Facebook de arte de Sella La Pintana, o también nos consulta directamente a mí a través de mi número de teléfono de trabajo, que también está publicado en las redes sociales. Así que eso, pues, espero que les vaya muy bien, chiquillos. Cuídense mucho y espero que pronto podamos volver a encontrarnos y trabajar juntos y así aprender de mejor forma. ¿Ya? Cuídense mucho, que estén muy bien.